Bienvenidos a este último video de radar de penetración terrestre. En esta unidad vamos a ver cómo se realiza el proceso y la interpretación de los datos recolectados por el GPR. Antes de eso quisiera mostrar este par de fotografías. Al inicio de este módulo les mostré una fotografía en la que una persona portaba el radar de penetración terrestre en una mochila y la antena la iba arrastrando. Esta es otra forma en la que se puede utilizar, en la cual se lleva la antena sobre un pequeño carro y el cual se va empujando. Es una forma más cómoda de utilizarlo. O en el caso de antenas muy grandes, como la que ven en la fotografía inferior, es una antena de 100 MHz, la que me da mayor profundidad. Se puede operar de esta forma, similar a la que vimos en el primer video de esta unidad. En este video vas a ver todos estos pasos. En esta diapositiva no me voy a dedicar a describirlos cada uno, lo vamos a ver a través de todo el video. En la primera parte vas a tener la adquisición de los datos, de lo cual ya hemos hablado anteriormente, y tenemos un primer procesamiento que se puede hacer in situ, es decir, en campo. Nosotros podemos ajustar ciertos valores que me permitan obtener una primera imagen, la cual yo voy a ir desplegando en pantalla y puedo hacer una primera interpretación directamente en campo, o posteriormente en gabinete se puede hacer un procesamiento un poco más fino que me permita analizar de mejor manera los datos que tenemos, y vamos a hacer todos estos pasos. Vamos a describir a continuación en qué consiste cada uno. Finalmente vamos a hacer la interpretación de lo que nosotros observemos. Una de las metodologías más comunes que se utiliza se conoce como Common Offset Reflection Survey, y que es, desde el punto de vista físico y matemático, idéntico a lo que veremos en la última unidad de este curso, que es la sísmica de reflexión. La física y la teoría detrás de eso es la misma. En el próximo módulo me voy a detener más en los detalles matemáticos. En este video simplemente lo voy a explicar. En este caso vamos a tener dos antenas, como he mencionado, la antena transmisora y la antena receptora, las cuales típicamente van a tener una distancia fija que va a estar dado por el fabricante. Como vieron en las fotografías anteriores, estos equipos están en un solo módulo, aunque algunos fabricantes permiten variar esta distancia entre las antenas. Posteriormente vamos a tener la separación entre cada una de las mediciones. Voy a regresar un instante a la fotografía anterior. Como ven en la fotografía de abajo, hay una rueda adicional que obviamente no sirve para cargar el instrumento. Esta rueda adicional lo que va a hacer va a ir contando las vueltas, y dependiendo de la configuración que yo le haya dado, va a ir tomando una medición. En el caso del carrito, una de estas 4 ruedas tiene un sensor, el cual va a ir contando las revoluciones de cada rueda, y si yo conozco el diámetro de la rueda, ya puedo conocer la distancia que se ha movido. Entonces veamos el caso en el que nosotros tenemos una anomalía y tenemos primero una capa de suelo, la roca de basamento al fondo. Y lo que hay que tener en cuenta, que aunque aquí ustedes lo ven dibujados como rayas, en general son frentes de onda esféricos que se propagan en 3 dimensiones en todas las direcciones. En el caso de yo tener una capa a mayor profundidad, vamos a tener una reflexión que viene de esa capa, siempre y cuando tenga un contraste de resistividades significativo. Pero si tenemos anomalías a los lados, vamos a tener también una reflexión que va a venir de esas anomalías. Vean que la trayectoria de propagación de la onda indicada por estas líneas va a ser mayor cuando yo me encuentre fuera de la anomalía que cuando yo me encuentre en el centro de la anomalía. Una vez realizado esto, nosotros podemos realizar múltiples perfiles, ya sea paralelos, o también se puede hacer una cuadrícula, tanto en una dirección como a 90 grados de esa dirección, lo cual me va a permitir crear una imagen tridimensional del suelo que yo estoy analizando. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo. A continuación vamos a ver ejemplos reales, pero vamos a empezar con este caso que es muy simple, en el que tenemos una cavidad y vamos tomando diferentes mediciones sobre la superficie. Si ustedes ven el radagrama, ven que está etiquetado como two-way travel time, o el tiempo de viaje de 2 caminos. Es el camino hacia abajo y el camino hacia arriba. Entonces, esto se le conoce como two-way travel time. Vean que al principio tenemos una pequeña ondulación que es común en todas las trazas, se encuentra en los primeros segundos. Eso se debe a la onda directa que viaja entre las dos antenas. Entonces la antena transmisora va a mandar una onda electromagnética preferentemente hacia abajo, aunque eso no va a evitar que parte de la energía viaje de manera horizontal. Esa es la que se le conoce como
el airgun o la pistola de aire, que me va a dar este primer arribo que en general vamos a ignorar debido a que se debe al hecho de que las antenas están muy juntas entre sí. Y posteriormente vamos a tener el tiempo que va a tardar en ir, alcanzar la profundidad del reflector y regresar a la superficie. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el caso de sísmica de reflexión, pero lo que se van a formar van a ser parábolas. Entonces, cuando nosotros analicemos los radiogramas, vamos a tratar de identificar parábolas que van a estar relacionados con cuerpos anómalos con contraste de densidades alto. Vean también que vas a tener el efecto de los múltiples, es decir, no únicamente la onda va a ir desde la antena transmisora, golpear en el reflector y regresar a la superficie, sino que puede hacer esto múltiples veces. Eso se le conoce como múltiples y podemos alcanzar a ver hasta 2, incluso 3 múltiples, que son rebotes de la onda electromagnética entre la superficie y el cuerpo anómalo. Veamos ahora en qué consiste el procesamiento de los datos. Tenemos la saturación, esto es algo que regularmente podemos ajustar en campo. Vamos a ajustar una ganancia de tal manera que la onda no se sature, aunque en este caso la primera onda, la que viene de la antena transmisora, que en general no nos interesa, esta la podríamos saturar y posteriormente a través de software se puede reconstruir haciendo una interpolación. Eso me va a permitir observar las ondas que aparecen posteriores en el tiempo, que corresponden a cuerpos más profundos, que van a tener amplitudes más pequeñitas debido a los efectos de atenuación de los cuales hablamos en el primer video de este módulo. Y nosotros de esta manera podemos ajustar y tener una cierta tolerancia con la saturación de la primera onda que nosotros vemos. Posteriormente vamos a tener un efecto muy interesante que se genera únicamente en los radares de penetración, que en inglés se conoce como DWOW. Este es una onda de baja frecuencia que se genera por el hecho de tener las antenas muy cercanas entre sí, lo cual va a generar una oscilación de baja frecuencia y una señal de DC. Una señal de DC es un desplazamiento con respecto a la señal de referencia. Regularmente utilizamos el voltaje cero como el voltaje de referencia y vamos a tener valores de voltaje positivo y valores de voltaje negativo. Esto se puede eliminar muy fácilmente, ya sea en campo o a través del procesamiento. La señal de DC se elimina simplemente sacando el promedio de toda la señal y restándolo, y la señal de baja frecuencia se puede eliminar a través de un filtro paso baja, del cual vamos a hablar en un instante. Y después de realizar este procesamiento obtendrían una señal como la que se ve en la parte inferior de sus pantallas. El siguiente procesamiento regularmente se hace en campo, la corrección de tiempo cero, es decir, vamos a indicar en qué punto inicia la señal. Vamos a ajustar esto directamente en la consola del equipo, de tal manera que cuando surja este primer arribo, ahí sea nuestro tiempo cero. Sin embargo, aunque pudiéramos cometer algunos errores durante el levantamiento en campo, en laboratorio yo puedo corregir esto. Simplemente veo el punto donde yo tengo mi señal del airgun, la señal que viene directamente de la otra antena, el cual debería de ser constante y aparecer de manera horizontal. En este caso ven que tiene un desfasamiento, entonces yo podría corregir las trazas, en este caso, entre los 4 metros a los 6 metros, de tal manera que esta línea punteada sea continua a lo largo de todo el perfil. Veamos ahora el tipo de filtros que existen que nosotros podemos utilizar para mejorar la calidad de la señal que estamos analizando. Esto se puede hacer ya sea en campo o en el laboratorio a través del postprocesado. El filtro más simple que podríamos aplicar se conoce como el filtro de promedio simple, que únicamente vas a tomar un cierto número de muestras que van a corresponder a una ventana de tiempo, las vamos a promediar y vamos a asignar ese valor promedio a esa ventana de tiempo. La podemos ir corriendo una muestra a la vez, de manera que tengamos un registro continuo, y de esta manera vamos a eliminar las altas frecuencias que regularmente están asociadas con el ruido. Otro tipo de filtro que es muy común, es muy similar al filtro promedio simple, es el filtro de media simple. Este filtro parte del mismo principio en el que iba a tener un conjunto de muestras, pero en este caso, en lugar de tomar el valor promedio, voy a tomar el valor medio. Este filtro es muy útil cuando tenemos un valor que de repente sobresale mucho del resto de los números. Entonces, si yo tengo, digamos,
tres números, el 3, el 4 y el 5, y posteriormente tengo el 30. Si yo los promedio, el número que va a dominar va a ser el 30 y me va a dar una señal que no es realista. En este caso lo que yo puedo hacer es tomar el valor medio, entonces tenemos 3, 4 y 5 y 30. Yo tomaría el número entre 4 y 5, sería 4.5 y asignaría ese valor. Este tipo de filtro lo que me permite es eliminar picos de la señal. Entonces tenemos valores que sobresalen por mucho de la señal, que posiblemente se deban a un efecto de ruido, los podemos eliminar de manera relativamente simple. Los siguientes tipos de filtros son el paso altas y el paso bajas, que su nombre lo dice, permite eliminar ya sea altas frecuencias o bajas frecuencias. En este curso no vamos a entrar mucho en los detalles de cómo elaborarlos, pero en cursos posteriores sí lo vamos a analizar. En este caso lo que tenemos que hacer es ajustar los valores en la consola o en nuestro software de postprocesamiento para elegir un rango de frecuencias en el que nosotros queremos analizar nuestra señal. Cuando nosotros tenemos un filtro entre dos rangos de frecuencia, este se le conoce como un filtro pasobandas, que es una combinación entre un filtro paso altas y un filtro paso bajas. Toda señal, según el teorema de Fourier, la podemos expresar como una suma de senos y cosenos. Y cuando nosotros transformamos una señal en el dominio del tiempo a una señal en el dominio de la frecuencia, a este se le conoce como espectrograma. En este caso estamos viendo un espectrograma esquemático de una señal en la cual nosotros podemos ver en qué parte o en qué rango de frecuencias se va a encontrar nuestra señal. En el caso que estemos utilizando una antena de 500 MHz, esperaríamos que las frecuencias que estuviéramos recibiendo estén alrededor de esos 500 MHz, por lo que vamos a tener dos frecuencias que reciben el nombre de frecuencias de corte. Va a tener una frecuencia de corte para frecuencias bajas y una frecuencia de corte para frecuencias altas. Las frecuencias altas están regularmente asociadas al ruido, mientras que las frecuencias bajas se pueden deber a otros fenómenos como el wow, que es el que mencionamos hace algunas diapositivas. Veamos un ejemplo de cómo se ve el filtro pasobandas. Entonces, en este caso aplicamos la transformada de Fourier, lo cual me va a permitir ver cuáles son el rango de frecuencias que yo estoy analizando y decidir a partir de este espectrograma a través de un filtro. Hay diferentes tipos de filtros. Este es un tipo de filtro Butterworth. En otros cursos vamos a ver los diferentes tipos que existen, pero Butterworth es uno de los más comunes, en el cual yo voy a poder eliminar las frecuencias en un cierto rango. Y también tenemos algunos filtros especiales, pues que acabamos de ver están en el dominio del tiempo. Pues tenemos varias trazas. También nosotros podríamos hacer un promedio de las trazas. Este es un promedio corredizo simple. Esto me va a hacer que los datos horizontales se suavicen, va a enfatizar los reflectores planos y va a atenuar los reflectores inclinados. Si yo estoy buscando capas que sé que son planas, yo podría utilizar un filtro de este tipo para enfatizar este tipo de estructuras. Y otro va a ser el de subtracción del promedio. Este es un filtro también bastante utilizado, en el que voy a calcular el promedio de todas las trazas, y una vez que yo obtenga una traza promedio, voy a restar ese valor de la traza promedio a todas las demás trazas. De esta manera yo voy a enfatizar los reflectores inclinados y voy a atenuar los reflectores planos. Yo puedo aplicar los dos y comparar ambas imágenes, en una donde yo tenga los reflectores planos enfatizados y en otra en la que yo tenga los reflectores inclinados enfatizados. Un filtro que es muy similar a este último es el de supresión de fondo. En este caso, si nosotros aplicamos esta metodología a todas las trazas, lo que vamos a obtener va a ser remover el efecto de fondo y las oscilaciones de la antena, lo que llamamos ringing o ring down en el video anterior. Nosotros lo podemos eliminar a través de este filtro. Tengan en cuenta que siempre que apliquemos un filtro, posiblemente también vamos a eliminar parte de la señal en la que estamos interesados, por la que se sugiere no sobrefiltrar las trazas. Y por último tenemos algunos filtros especiales en el dominio del número de onda. Esto lo vamos a ver al final de este video. Vamos a ver estos filtros especiales que me permiten filtrar en una dirección en particular para únicamente ver reflectores que vienen de una dirección de interés. El siguiente paso que tendríamos que realizar sería compensar las pérdidas por atenuación. En el primer video de esta unidad vimos que las ondas se van a atenuar principalmente por dos efectos. Uno es la dispersión geométrica, es decir,
los frentes de onda que van a salir de la antena cada vez se van a hacer más y más grandes, lo que va a hacer que su amplitud sea cada vez más pequeña. Esto se le conoce como dispersión geométrica. Este es un término que también va a reaparecer cuando hablemos de la sísmica. En este caso, por ejemplo, en esta ilustración, si suponemos que cada una de las capas que tenemos dibujadas aquí esquemáticamente van a tener una igual reflectividad, vamos a tener que la señal que nosotros recibamos de cada una de estas capas va a llegar a un tiempo diferente. Entre más profunda, va a tardar más en ir de la antena transmisora a la antena receptora. Tenemos un medio de bajas pérdidas. La caída en la amplitud va a ser menos abrupta que si tenemos un medio con pérdidas altas. ¿Cómo nosotros lo podemos compensar? Es a través de las funciones de ganancia. Por una parte tenemos el decaimiento de la energía por factor geométrico. Este, si suponemos que es un frente de onda esférico, va a ser igual a 1 entre r cuadrada. Entonces nosotros podemos cambiar la r por el tiempo si conocemos la velocidad. Entonces si conozco la velocidad, conozco la distancia, lo puedo intercambiar por el tiempo. Entonces si yo sé que va a decaer en 1 sobre r cuadrada, yo podría multiplicar por r cuadrada o por el tiempo al cuadrado. Otro tipo de ganancias las puedo ajustar yo manualmente, que pueden ser ya sea de tipo lineal o de tipo exponencial. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Y también tenemos el control automático de ganancia, que vamos a ver brevemente. Este es un ejemplo de ganancia exponencial. Vean la primera ilustración, vean cómo se va haciendo cada vez más pequeño. Yo voy a tomar esta función de ganancia y las voy a multiplicar punto a punto. Cuando yo haga esto, vean que la primera señal, la que no me interesa porque viene de la antena transmisora, se atenúa y yo empiezo a amplificar las señales provenientes de los reflectores, aunque tengan en cuenta que esto también va a causar que el ruido se amplifique. Y el otro, que es el control automático de ganancia. Este es un algoritmo más complejo, pero estoy seguro que todos lo han utilizado alguna vez. Si ustedes utilizan un radio, ya sea analógico o digital, cuando ustedes cambian de una estación a otra, notarán que el volumen entre estaciones no cambia, aunque posiblemente las antenas que están produciendo la señal que llega a su radio estén a diferentes distancias y llegue a su aparato receptor con diferentes valores de intensidad. Lo que se puede hacer es un control automático de ganancia, de tal forma que todas las trazas tengan más o menos la misma ganancia. Vemos aquí un ejemplo en el que tomamos ventanas de tiempo para calcular cuál debe ser esa ganancia, ya sea de 30 nanosegundos o de 6 nanosegundos. En esta imagen vemos cómo se ve un radiograma crudo, es decir, antes de aplicar cualquier función de ganancia y después de aplicar una función de ganancia. En este caso estamos aplicando una función de ganancia que se conoce como SEC, que es Splitting and Exponential Correction. Vamos a aplicar estas dos correcciones y vean que en la imagen de la izquierda, la parte inferior, después de los 15-20 nanosegundos, parecería que no contiene ninguna información, pero después de aplicar los filtros, nosotros podemos ver los diferentes reflectores, aunque vean que también la imagen se ha vuelto granulosa. Aquí tenemos otro ejemplo para una antena de 450 MHz, después de hacer este procesamiento básico. En este caso vemos que el perfil se realizó sobre un camino de concreto reforzado. Es un problema que, dependiendo del objetivo que ustedes están buscando, podría causarles o impedirles ver elementos más profundos. Entonces, cuando ustedes observen que hay una función que se repite más o menos de manera regular, esto regularmente está asociado a estos refuerzos, estas mallas generalmente metálicas que se ponen por debajo del concreto para reforzarlo. Sin embargo, en este caso, según la interpretación que se dio, se pueden ver algunas estructuras de colapso, las cuales se observan en los puntos en los que la señal se vuelve más ruidosa. Esto es simplemente una captura de pantalla de un software que permite hacer esto. Nosotros podemos definir manualmente la función de ganancia que queramos. En general, no existe una metodología única para definir los valores. Necesitamos irla ajustando, ir viendo la función de ganancia, la señal original y cómo se vería la señal después de aplicar la función de ganancia. Podemos hacer una combinación entre ganancias lineales o ganancias exponenciales. Vemos también las correcciones que en algún caso podrían o no ser necesarias. Una de esas es la corrección por topografía, que se va a realizar a través de ajustar el tiempo cero. Entonces, si por ejemplo empezamos en una
zona que es relativamente plana y posteriormente con nuestro instrumento necesitamos pasar un obstáculo que tenga una topografía. En este caso la topografía puede ser de algunos centímetros, unos metros, no tiene que ser una topografía muy grande. En general los perfiles de radar de penetración terrestre son del orden de unas decenas de metros hasta centenas de metros. Entonces nosotros tendríamos que ajustar el tiempo cero de manera que coincida con la topografía a la cual nosotros podemos medir en campo. Este es otro ejemplo muy interesante para una antena de 255 MHz donde tenemos depósitos piroclásticos. Antes de aplicar esta corrección por topografía tenemos un reflector que podría parecer que es una cuenca, pero después de aplicar la corrección por topografía, vean que este reflector, que se encuentra aproximadamente a los 50 nanosegundos, se vuelve relativamente plano. Por lo que no realizar esta corrección nos puede llevar a malinterpretar un radagrama. El siguiente paso que nosotros podemos realizar es calcular la velocidad del medio. En este caso, ustedes ven que el eje vertical es un eje del tiempo. Si yo conozco la velocidad del medio, yo podría traducir el tiempo de viaje a una profundidad a la cual se encuentra el objeto que yo estoy buscando. Y esto se puede hacer a través de ajustar parábolas. Esto es particularmente simple cuando tenemos una tubería. En el caso que tenemos una tubería preferentemente metálica y nuestro perfil atraviesa a 90 grados de esa tubería, se va a describir estas parábolas. Y a través del software yo puedo ajustar la apertura de cada una de estas parábolas. Y la apertura de cada una de estas parábolas va a estar relacionada con la velocidad. La matemática la vamos a ver en la última unidad del curso. Y de esta forma yo puedo estimar cuál va a ser la velocidad del medio. Y si yo sé la velocidad del medio, yo puedo estimar la profundidad a la que se encuentran los objetos. En esta imagen podemos ver el procesamiento completo de una señal. Únicamente se le ha hecho un procesamiento básico, el derow, la corrección de time zero, y se aplicaron los controles de ganancia para exponencial y geométrico. Vemos una cierta oscilación de la señal, que es el signal ringing, que son reverberaciones de la señal en el medio. También tenemos ruido de alta frecuencia. Posteriormente aplicamos el filtro pasobandas y esto me va a permitir remover un poco del ruido, y posteriormente cuando yo remueva el valor promedio de todas las trazas, yo voy a quitar este efecto de Ergon y yo podría interpretar los reflectores que puedo observar. Vean que en general no es posible recuperar por completo la forma de los reflectores y que el ruido va a estar siempre presente en nuestros radagramas, por lo que en general en campo vamos a obtener imágenes como esta. Por último vamos a ver este tipo de filtro que es el filtrado FK, que es un filtrado en el dominio del número de onda, el cual me va a permitir enfatizar algunos reflectores. Por ejemplo, este reflector que se ve a lo largo de todo el radagrama, si yo lo quisiera enfatizar, yo puedo aplicar un filtro en esa dirección en particular, de manera que se vaya enfatizando la señal en esa dirección y que todos los demás reflectores que están en una dirección diferente se van a atenuar. Es un filtro que, como ven, es bastante particular, pero me permite tener una mejor visualización de mis resultados. Por último, vamos a ver el concepto de migración de datos. Este es un tema que matemáticamente es bastante complejo, por lo que únicamente lo vamos a abordar en este curso de manera muy general. Para realizar la migración vamos a tener las siguientes consideraciones. La primera es que se debe de conocer la estructura de velocidades del medio. Vamos a asumir que la fuente o la señal que produce la antena se va a propagar en frentes de onda esféricos. Vamos a considerar las condiciones de campo lejano, lo cual va a simplificar las ecuaciones. También vamos a asumir que es una incidencia normal. En este caso vamos a suponer que las antenas están una encima de la otra, es decir, no existe una separación. En general es una buena aproximación. Por último, vas a asumir que no existe la dispersión, es un tema que vimos en el primer video del radar de penetración, es decir, que la velocidad de la onda no va a ser una función de la frecuencia, es decir, los materiales van a ser completamente independientes de la frecuencia que se esté analizando. Veamos en qué consiste. En este caso, si nosotros conocemos la velocidad del medio, esta es una imagen sin migrar, donde vamos a suponer que cada una de estas parábolas que se observan en la imagen corresponden a una tubería, que es una de las aplicaciones más comunes.
Y si yo sé que una parábola corresponde a un solo punto, yo puedo colapsar esta parábola matemáticamente a un punto y esta sería mi imagen migrada. Entonces tenemos esta malla reforzada de concreto y tenemos el efecto de los reflectores horizontales. Tenemos la base de concreto y tenemos el basamento. En este caso lo que vemos en pantalla es una representación de la forma geométrica de cada uno de los reflectores. Es todo por esta unidad de métodos electromagnéticos. Como ven, los métodos electromagnéticos son bastante amplios, tienen muchas aplicaciones. Y por último, en la siguiente unidad del curso nos dedicaremos a estudiar la sísmica, particularmente la sísmica de reflexión y la sísmica de refracción. Y veremos que existen varios conceptos que son comunes a estas dos técnicas, aunque estamos hablando de campos físicos completamente diferentes.